Ha pasado un año desde la gran operación Emperador, ¿se acuerdan? La que detuvieron a Gao Ping, acusado de decenas de delitos, de liderar una organización criminal poderosa, de chinos, obviamente, pero con muchos cómplices en nuestro país. Gao Ping exportaba una imagen de empresario recto, muy serio, trabajador, hombre hecho a sí mismo, casi filántropo, ¿eh? Sus hijos iban a colegios exclusivos, él vivía en una casa lujosa, o sea que tras su detención Gao se convirtió en el rostro de la mafia china. Pero hoy Rendueles y Marlaska, que ya están sentados, ¿verdad? Buenas tardes. Verdad, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nos van a hablar de otra mafia china, que es mucho menos glamurosa, ¿eh? Más de andar por casa, muchísimo menos pija que la de Gao Ping, y que se ceba precisamente en sus propios compatriotas, o sea, en otros chinos. Van a hablarnos hoy de la operación Min, que es un trabajo que ha hecho la Guardia Civil y que empezó a gestarse hace más de un año, ¿no? Y casi de casualidad. Eso es, empezó concretamente el 26 de agosto del año pasado. En esa fecha la Guardia Civil detuvo a 3 chinos, identificó a otros 4. Todos ellos estaban acusados de participar en el secuestro de un compatriota al que le engañaron haciéndole creer que ellos querían instalar un aire acondicionado, un equipo de aire acondicionado, que era a lo que él se dedicaba. La verdadera intención que tenían con esas citas era secuestrarle y cobrar así una deuda de 14.000 euros que la víctima había contraído con el dueño de un restaurante de Sevilla, que también era chino. O sea que los delincuentes actuaban por encargo de un tercero. ¿Y cómo se resolvió el secuestro al final? En una de aquellas citas que te decía Manu, los secuestradores metieron a la víctima en un coche a la fuerza y la llevaron desde el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada, hasta Illescas, en la provincia de Toledo, donde habían alquilado un chalet para el secuestro. Llamaron a la mujer de la víctima y le exigieron esos 14.000 euros de deuda que te decía para liberarlo, pero el hombre logró escapar por una ventana y empezó a pedir auxilio. Un vecino de la zona llamó a la Guardia Civil, que detuvo allí a 3 de los secuestradores, y la víctima presentó una denuncia al ser trasladado al cuartel, pero horas más tarde parece que se lo pensó mejor. ¿Cómo que se lo pensó mejor? ¿Qué queréis decir con eso? ¿Que se vino atrás? Pues lo que pasa en muchísimas veces en el mundo de la delincuencia china, que la víctima retiró la denuncia inmediatamente, apenas 24 horas después. Dijo que estaba en aquella casa de Illescas por voluntad propia, que había una fiesta, que había bebido. Lo cierto es que la investigación ya estaba en marcha, ya se había puesto en marcha, y que la UCE de la Guardia Civil comenzó a tirar de un hilo que les llevó a todo un hermano mayor, como se dice en el argot de la delincuencia china, como se les llama a los jefes. Uh-huh. ¿Quién era ese hermano mayor, ese capo, digamos, el superjefe mafioso chino? Se llama Wen Pingling, le llaman todos Lao Zong, y es un tipo que lleva muchos años ya en España y que incluso ya había estado antes de esto en alguna cárcel española. Uh-huh. La Ozona ha ido creciendo en el escalafón del crimen. Hasta hace unos años se dedicaba simplemente a vender productos falsificados chinos y ahora es el jefe de lo que él mismo y los suyos presumen de llamarse Banda del Sol. La Guardia Civil llegó hasta él porque fue la persona que solicitó la licencia de apertura de un karaoke que se usó como señuelo para engañar a la víctima del secuestro. Se supone que allí el pobre hombre tenía que hacer la instalación de un aire acondicionado. Os habéis dicho que este Lao Zong lideraba la Banda del Sol, pero ¿a qué se dedicaban? ¿Era una organización mafiosa clásica, digamos, dedicada a diferentes delitos? Sí, era clásica en cuanto a su estructura. Había un jefe supremo, que es Lao Zong, que por debajo tenía 4 hermanos mayores, que a su vez tenían hermanos menores, es decir, la tropa, el equivalente a los soldati de las organizaciones mafiosas italianas. Pero la Banda del Sol se dedicaba casi exclusivamente a 2 delitos, el blanqueo de capitales y el cobro de morosos. Cobraban deudas por encargo o cobraban deudas que ellos mismos generaban, porque otra de sus principales actividades era la usura. Ellos daban préstamos, pero a intereses brutales que provocaban deudas imposibles de afrontar, imposibles de pagar. A ver, un momento, o sea, esta organización prestaba dinero a unos intereses usureros, pero también se encargaba después de cobrarlos. Eso es, Lao Zong y los suyos entregaban dinero fácil y rápido, aunque eso sí, a unos intereses que llegaban al 200%, ¿eh? Por ejemplo, cuando alguien les pedía 3.000 euros, al cabo de 30 días esa persona tenía que devolverles ya 7.000 al cabo de un mes, ¿eh? La Guardia Civil ha calculado que la red ganaba así unos 500 euros al día solo con los intereses de las deudas. Y si no se pagaban esas deudas, pues llegaban las presiones para destrozar el negocio, amenazas a la familia, palizas, secuestros, y en última instancia la Banda del Sol se quedaba con el negocio del moroso entero o con algún otro de sus bienes, como puede ser la casa en España o el coche. El que prestaba el dinero siempre ganaba. Claro. ¿Y qué tipo de clientela tenían estos usureros? Bueno, pues sobre todo pequeños empresarios de tiendas de todo a 100, bazares, comercios de alimentación. Le pedían a la organización dinero, por ejemplo, para comprar género, para afrontar el pago de una hipoteca. Y muchas veces, como en el caso de una víctima de Cáceres, la Banda del Sol se quedaba con la mitad. En este caso se trataba de un comercio valorado en 200.000 euros, se quedó la mitad, la banda, o si no se quedaba con todo el negocio del incauto que había acudido al grupo para pedir ayuda. Yeah. Otro de los clientes de la red, y muy numerosos, eran gente adicta al juego. ¿Pero qué quiere decir, ludópatas?
Eso es. Los policías ¿Ludópatas? Sí, los policías dicen que la comunidad china tiene muy pocos vicios, los delincuentes chinos tienen muy pocos vicios, pero hay muchos muy aficionados a los juegos tradicionales, como el mahjong, o procedentes de Occidente ya, como el póker o el blackjack, ¿no? Y la Banda del Sol tenía sus propios casinos clandestinos, donde montaba grandes timbas, en la que los jefes del grupo se encargaban también de hacer de prestamistas a los que iban perdiendo, ¿no? A los que jugaban y perdían. De hecho, la semana pasada, cuando la Guardia Civil desmantela este grupo mafioso, los agentes encuentran uno de estos casinos ilegales dentro de un burdel detrás de una estantería. ¿Un burdel? O sea, imagino que con clientes y mujeres chinas dentro, claro. Todo chino. En esta casa de masajes, que era la apariencia formal que tenía, estaba en el barrio de Usera, al sur de Madrid. Bueno, pues allí había varias prostitutas chinas destinadas exclusivamente a clientes chinos. Allí no entraba ningún occidental. No. El negocio se lo había quedado la banda precisamente porque su propietario anterior contrajo una deuda con ellos y no pudo pagarla. Y allí, aparte de masajes con, como dicen en su publicidad, final feliz, sí, organizaban timbas en las que se apostaba muchísimo dinero. Bueno, al principio contabais que ese hombre secuestrado había contraído una deuda con el dueño de un restaurante. Deduzco que esta peligrosísima Banda del Sol también trabajaba por encargo, entonces. Sí, claro. Se habían labrado una buena fama, que alcanzaba ya buena parte de España. Los empresarios chinos instalados en España saben que esta gente, la Banda del Sol, eran muy eficaces a la hora de apretar a los morosos, así que en lugar de llamar al cobrador del frac o a otro tipo de empresas, ¡qué miedo!, acudían a la Banda del Sol, que eso sí, se quedaba con el 50% de la deuda que iban a cobrar. Volvamos a ese líder criminal, a ese capo del que antes hablabais, a Lao Zon. ¿Tenía familia este hombre? ¿Algún negocio, digamos, legal para disimular? Bueno, es un hombre casado, pero habitualmente residía en un chalet de Getafe, a veces solo, o bien disfrutando de la compañía de bastantes amantes ocasionales que tenía. Su casa, precisamente, en Getafe, era el cuartel general de la banda y también el escenario de tremendas juergas. En el sótano se había hecho instalar una sala de fiestas con karaoke incluido, todo material de ultimísima tecnología, y allí era frecuente la presencia de prostitutas y de la droga que más gusta a estos delincuentes chinos, que es la metanfetamina. Metanfetamina. Oye, a los que no entendemos, a los profanos, ¿qué clase de droga es esa? Porque creo que tiene algunas peculiaridades. Bueno, los que ven Breaking Bad, la serie de culto que acaba de terminar en Estados Unidos y que protagoniza Walter White, saben de qué hablamos, ¿no? La metanfetamina, meta o cristal, que se llama también así, es una droga de síntesis, es decir, no procede de ninguna sustancia natural, sino que se fabrica íntegramente en laboratorio, es artificial totalmente. Se esnifa o se fuma y es muy adictiva y muy peligrosa. Y la Guardia Civil encontró esa droga en alguno de los registros de la Operación Ming. ¿Y la Banda del Sol traficaba con esa droga, con esa metanfetamina? Lo que cree la Guardia Civil es que el grupo estaba a punto de comenzar a producirla. Había comenzado las gestiones para adquirir en China la materia prima necesaria para fabricar meta en España y crear sus propios laboratorios, como los de Walter White en Breaking Bad. No nos habéis dicho cuánta gente componía esta Banda del Sol, porque si eran tan eficaces seguro que tenían unos cuantos, ¿no? En la Operación Ming fueron detenidas 11 personas. 8 fueron enviados a prisión, están en la cárcel aquí en España, y uno fue expulsado del país. La Guardia Civil cree que la banda está formada por unas 20 personas, digamos, de plantilla, fijos, aunque el número de eventuales o de colaboradores varía bastante, porque había miembros que entraban y salían del grupo y había otros que no superaban las pruebas, los exámenes para entrar o para subir en el escalafón. No sé si preguntaros qué pruebas tenían que hacer para entrar. ¿Qué pruebas eran esas? Bueno, pues la tropa, los soldati de esta Banda del Sol, eran gente muy muy joven, de entre 17, 18 y 20, 21 años más o menos. Para ser admitidos en la organización o para ascender dentro de la banda, tenían que superar pruebas que siempre tenían que ver con la comisión de algún delito. Por ejemplo, me lo temía. Destrozar el local de alguien que se retrasaba en un pago, dar una paliza a un moroso, amenazar a las familias de las víctimas. En función del éxito y de la solvencia en esa acción, el matón subía al escalafón. Los trabajos más complicados, más arriesgados, como un secuestro, por ejemplo, ya eran llevados a cabo por los veteranos del grupo. Oye, ¿y qué procedencia tenían esos pobres chicos tan jóvenes, esos matones de la Banda del Sol? Porque si eran chinos, serían también inmigrantes chinos recién llegados a España, o ya podían ser nacidos aquí. Exacto, no son inmigrantes recién llegados, y esto es una de las cosas más sorprendentes, más novedosas de esta banda, ¿no? Los sicarios, los miembros más jóvenes, eran hijos de comerciantes o empresarios que estaban asentados en España. Algunos de ellos incluso han nacido aquí, y la gran mayoría están aquí desde que eran niños y pertenecen a familias, como te digo, que han tenido cierto éxito en España, se han integrado bien. No se entiende. Simplemente estos chavales son muy jóvenes, preferían convertirse en mafiosos o empezar a aprender a ser mafioso, a ayudar a sus padres en los negocios, ¿no? Los negocios legales. El glamour del crimen, y esto no les pasa solo a los delincuentes chinos, tenía, digamos, más tirón que el trabajo diario. Ya. Hombre, ocurre, y no solamente entre la comunidad china, ¿no? Que destaca, todos lo sabemos, lo de trabajo de chinos es rigurosamente cierto, ¿no? Porque son en su gran mayoría currantes y trabajadores incansables. Yo supongo que la Guardia Civil se habrá visto en un montón de problemas
para tener suficiente información, recibir denuncias, porque además son muy herméticos los chinos, ¿no? La comunidad china aquí no se comunica demasiado. No habrá sido nada fácil. No ha sido, pero muy complicado ha sido, ¿eh? De hecho, solo con todos estos hechos delictivos y criminales que se apuntan, la Guardia Civil solo cuenta con un par de denuncias firmes. Las víctimas de la Banda del Sol se negaban a denunciar precisamente por el terror que infundía el grupo, ¿no? Y además, según nos contaban los encargados de esta investigación, de la Operación Ming, eran delincuentes extremadamente precavidos, que habían aprendido mucho. Apenas hablaban por teléfono, cambiaban las terminales telefónicas cada 2 semanas, y cuando iban a cometer un delito importante como un secuestro, dejaban los teléfonos en casa para que nadie les pudiese ubicar luego en el lugar de los hechos, siguiendo el rastro de los móviles. Ya. O sea, que hace un año contamos la Operación Emperador, y ahora, un año más tarde, estamos contando otra operación de esta otra mafia china, de la Operación Ming. Yo no sé si la delincuencia china ya estará convirtiéndose en un problema en España, este paso. Empieza a serlo. En la Operación Emperador, la mayor parte la llevó a cabo la Brigada de Crimen Organizado de la Comisaría General de Policía Judicial, y esta última, la Operación Ming, la ha hecho el Servicio de Información de la Guardia Civil, que se llama Grupo de Riesgos Emergentes, lo que da una idea de cómo se empieza a ver por parte de las fuerzas de seguridad a la delincuencia china, que es un problema ya de crimen organizado, ¿no? Ya. Hace poco se creó dentro de la policía un grupo dedicado en exclusiva a 2 delincuencias emergentes, a la china y a la hindú o a la india. ¿India? ¿Hay delincuencia india en España? La hay, pero será materia de un próximo territorio negro. Esperemos, sí, de momento no podemos decir más. Vale, porque yo de mafias chinas había oído hablar bastante, entre otros a vosotros, ¿no? Que es de quien me fío siempre. Pero de la mafia india, no. Así que nos espera otro territorio negro cuando se tercie, ¿verdad? Paciencia. Bueno, paciencia. La que tiene Mamen Mendizábal, que espera en este momento a Manu Marlasca para que se incorpore al programa de La Sexta. Para allá voy. Gracias, Manu. Gracias, Luis. Hasta luego. Adiós. Enseguida hablamos con una grande, con la gigantesca actriz Norma Leandro.